Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar con la palabra, inclinemos nuestros rostros para hacer una oración a nuestro Señor. Y vamos a decir: Padre, gracias te damos por esta vida que tenemos. Te damos gracias por todo lo que nos vas a impartir hoy. Y te pedimos que apertures nuestra mente, nuestros sentidos, para poder aprender y recepcionar lo que tú nos vas a hablar hoy en tu palabra. Y todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre lo que le puede ocurrir a las personas que creen en Dios, pero que no actúan. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando no sabemos escuchar la voz de Dios. Es muy importante creer, pero al creer debemos hacerlo de corazón, debe salir desde adentro. Cuando recordamos Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, dice que he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y el Señor habla así porque sabía que hay un enemigo que tenemos y que siempre está rodeándonos y que siempre quiere derrotarnos, siempre quiere robarnos. Y Él es el que quiere que en nuestra mente siempre exista la duda y la falta de credibilidad en Dios. Cuando hay fe y cuando declaramos con nuestra boca que amamos a Dios y que le seguimos y obedecemos, entonces la fe va a crecer conforme nosotros declaremos a Dios lo que sentimos por Él. No se puede recibir absolutamente nada de Dios sin creer y sin confesar bien las cosas delante de Dios. Y para eso vamos a ver un gran ejemplo que tenemos en Números, capítulo 13. Y los invito a abrir sus Biblias y vamos a hacer lectura en Números, capítulo 13, del versículo 1 al 3, luego del 16 al 19 y del 25 al 33. Y la palabra dice así, el título dice Misión de los 12 espías. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Pasemos al versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí a Nehueb y subid al monte. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? Pasemos al versículo 25 al 23. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y esta
y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Nehuey, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y a todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Amén. En esta historia trata pues justamente de que Jehová habla a Moisés, según estamos viendo en la palabra, y le da una orden a Moisés. Y le dice: sabes, envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, ¿no? Y que cada uno sea un príncipe de cada tribu. Y en realidad eran 12 tribus. Pero de los 12, Moisés a Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre Josué, y este era de la tribu de Efraín. Y había otro de la tribu de Judá, llamado Caleb. Bueno, y todos ellos regresaron, dice la palabra, después de 40 días de reconocer la tierra, y hablaron con Moisés y Aarón, y con toda la congregación también. Y la palabra dice que 10 de aquellos príncipes, dijeron: es cierto que la tierra fluye leche y miel. Ellos reconocen que es un lugar donde se puede vivir. Ellos reconocen que es un lugar donde hay muchos pastos, hay mucha fruta, hay mucho alimento. Pero también dice: pero el pueblo que habita allí es muy fuerte, y además habitan gigantes. Y dice: pero nosotros no podemos tomar aquella ciudad porque son muy poderosos. Aquellos 10 hombres y aquellos 10 príncipes, porque eran cabezas, dicen todo esto al pueblo. Ellos comienzan a marcar dentro de sus propias vidas, ponen una oposición. No se puede. No podemos hacer esto. Ellos son más grandes que nosotros. Y dice que el pueblo de Israel aceptó todo aquello que dijeron esos hombres. La gran mayoría. Y cuando ellos piensan de esa manera, significa que, uno, no creen en Dios como debe ser. No tienen una fe. No tienen una base importante. El pueblo de Israel se rebela contra el mismo Dios. Cuando recordamos la palabra, cuando habla Jehová, Moisés le dice: vayan a la tierra que yo les estoy dando a ustedes. Y el Señor les manda a reconocer para ver si era buena o mala aquella tierra. ¿Acaso Dios no sabía lo que estaba dando a su pueblo? El Señor está probando, no solo Moisés, está probando a su pueblo entero. Está poblando y probando a las 12 tribus.
Si el Señor te va a dar algo, no puedes dudar. Aquellos hombres ya habían visto los milagros que había hecho el Señor a través de esas peregrinaciones que ellos tenían. Eh, Nunca les había faltado nada. Pero cuando van estos espías, estos príncipes, esos 10, en realidad fueron 12, pero 10 piensan de una manera diferente. Piensan que todo no van a poder pasar, no van a poder vencer porque son ciudades fortificadas. Hay gigantes. El Señor los estaba probando para ver qué tanto creen en Él. Y el Señor te prueba también hoy a ti. ¿Qué tanto crees en mí? Él te va a poner gigantes. Te va a poner en el camino muchas cosas para que tú puedas vencer. Porque Dios había prometido a ese pueblo darles un lugar, la tierra prometida. Pero la historia sigue y en Números 14:6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y en el versículo 8 dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Aquí vemos que dos personas, que es Caleb y Josué, creen en Dios. Caleb y Josué dieron un informe distinto. Dice, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos entrar en aquel lugar. Tenían confianza, tenían fe en Dios. Ellos vieron los problemas que podían haber dentro de este lugar donde ellos fueron a ver. Vieron gigantes, ciudades fortificadas. Habían otras tribus que vivían y eran como enemigos para todos ellos y que podían entrar a esas tierras. Pero pusieron algo antes que sus propios pensamientos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra. Si Dios está con nosotros, de acuerdo a nuestro corazón que está con Él, entonces Él nos entregará a esta tierra y será nuestra. No importa si haya gigantes, si haya fortalezas. ¿Cuántas fortalezas muchas veces tenemos en nuestras vidas? ¿Cuántos gigantes se presentan en tu vida? ¿Cuántos problemas se presentan en tu vida? Y hay momentos en que dices, no puedo, no voy a poder pasar, no va a poder ser. Y sin embargo el Señor está ahí contigo. Y sin embargo se declara con la boca, no puedo, es difícil. Pues bien. Y aquí pareciera que Dios estuviera favoreciendo pues a Caleb y a Josué nada más. Pero no es así. Dios quiere a todos sus hijos realmente por igual. Y Él da a todos lo mismo. Todos hubieran podido entrar en la tierra de Canaán. Pero al pensar mal, al creer mal, ellos pusieron un tope a sus vidas. Solo Caleb y Josué pudieron entrar en aquellas tierras porque Dios vio que tenían otro tipo de espíritu, dice. Tenían un espíritu totalmente diferente. Un espíritu que recepcionaba, un espíritu que creía, un espíritu que amaba. Cuando recordamos en Hebreos capítulo 3, versículo 12, que habla Pablo, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo
de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí Pablo se está refiriendo a las promesas que hace Dios, pero que muchas personas no creen. Cuando recordamos la historia que acabamos de ver, los hijos de Israel no pudieron entrar a aquella tierra porque no obedecieron la palabra de Dios. Es necesario que ustedes lean Números capítulo 13 y 14 completamente para que puedan entender de repente mucho mejor, porque lo que estamos tocando ahora son los puntos claves, pero es necesario que lo conozca todo. Los hijos de Israel no pudieron entrar en aquella tierra. Estos príncipes, estos 12 representantes de las tribus de Israel, después de reconocer la tierra, volvieron después de 40 días, dice la palabra. Pero conforme la palabra también dice, hay un grupo en el cual estos 10 no creen. Y el pueblo en sí, en total, al escuchar estas palabras, tampoco creen. Y entonces Dios los castiga. Y aquel pueblo tuvo que vagar 40 años en el desierto. Solamente pudieron pasar los niños que quedaron de estas familias, porque muchos murieron en esos 40 años. Solamente pudieron pasar una generación diferente. Y Caleb también, justamente, y Josué, fueron los que pasaron a la tierra prometida. Dios les dijo, les daré estas tierras y los gigantes no podrán hacerles nada, pero muchos no le creyeron. Es igual, está pasando lo mismo hoy en la vida de muchos. Creen en Dios, de repente por las señales que puedan ver, pero cuando se les presentan los momentos difíciles, piensan que no van a poder pasar la prueba. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Disciplina. Y el Señor disciplinó a su pueblo. 40 años estuvieron vagando por su incredulidad, por la falta de agradecimiento, por la falta de amor. Hay dos clases de incredulidad. Hay algunos que dudan por ignorancia. Su incredulidad se debe a la falta de saber la palabra de Dios. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y no oyen y no saben lo que Dios dice. No pueden tener fe. Para vencer la incredulidad es necesario el estudio de la palabra, para saber lo que es Él, lo que Él piensa, lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Y hay muchas personas que son como Israel. Los israelitas sabían que Dios había dicho que les daría la tierra, pero no obedecieron. No fueron obedientes. Muchos de los creyentes no andan en la luz que poseen porque nunca se atreven a hacer una confesión de lo que son de Cristo. Es necesario hablar delante de Dios, decir cuánto lo amas. Es necesario hablar con Dios siempre. Pero muchos se guían por los pensamientos de los hombres antes de lo que Dios realmente habla y dice. Es necesario aprender la palabra. Es necesario conocer lo que Dios quiere.
es necesario tener confianza en Dios. ¿Qué es Dios para usted? ¿Se ha puesto a pensar qué relación hay Dios con usted? ¿Se ha puesto a pensar qué es lo que hace el Espíritu Santo en su vida? Si Dios está con usted, entonces va a haber una gran edificación de fe en su vida. Se enfrentará a la vida sin temor. Porque el temor es algo que lo maneja Satanás. Él es el que hace que dudemos, que tengamos temores, que no seamos firmes. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pero a veces esto queda solamente en palabras. Porque hay muchos cristianos que se sienten perdedores. Porque hay muchos cristianos que lo único que hacen es quejarse y quejarse y quejarse. Hay muchos cristianos que están perdiendo la fe y la credibilidad en Dios. Por las circunstancias que se ven, por lo que está pasando en el mundo. Si hablamos de pensar bien o mal, de creer bien o mal y de confesar bien o mal, lo que da éxito al creyente es pensar bien, creer bien y confesar bien. Y esto significa un trabajo en tu propia persona, en el dominio propio que no te da la carne, sino te da el Espíritu. Y cuando hablo de dominio propio me refiero a todas las características que tienes en tu forma de ser, con tus pensamientos, con tu lengua, con todas aquellas cosas que tienes que empezar a cambiar. El Señor disciplina siempre, porque todo padre disciplina a sus hijos. Cuando leemos Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Claro que sí, Cristo venció al diablo por nosotros. ¿Pero por qué? Satanás tiene una influencia en muchas personas. Es porque la propia persona permite para que pueda hacerlo. El Señor opera milagros cuando hay fe en tu corazón. Cuando tú tienes fe en Él, ahí es donde Él opera milagros. De lo contrario, no va a operar. Puedes estar orando a diario de repente, pero también hay que saber orar, hay que saber pedir. Todas las cosas que tienes que hacer con el Señor tienen que ser muy claras, muy transparentes. No podemos engañar a Dios. Cuando recordamos en Marcos capítulo 6, del versículo 5 al 6, dice, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Donde existe incredulidad, Dios no va a operar. Porque simplemente no crees en Él. Un creyente nunca debe tener que ver con dudas ni con temores, porque las dudas y temores vienen del opositor. En 2 de Timoteo, versículo 1
capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estas palabras es lo que debemos nosotros siempre confesar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es muy posible que algunas veces usted ha querido orar y dice: no, hoy día voy a orar, hoy día voy a hablar con Dios. Y sin embargo, hay oposiciones. Por alguna razón no pudiste orar. Por alguna razón no pudiste dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde está trabajando el enemigo. Te va a poner en primer lugar flojera. Te va a poner desgano. Algo va a pasar. Te va a dar un cólico antes de que puedas orar de repente. Algo va a pasar. Porque sabe que tú te estás acercando más a Dios. Te estás acercando más al Señor. Y por lo tanto, está perdiendo la batalla a Satanás. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor con lo que acabamos de ver en la palabra? Tenemos que ser más íntegros al Señor. Cuando leemos todo lo que hemos visto en Números, capítulo 13 y capítulo 14, porque realmente son los dos, sino que se ha hecho algo mucho más sintético, más sintetizado. El Señor disciplina a los hijos en desobediencia. El Señor ama a sus hijos. Él prometió dar la tierra prometida y las dio, pero no en el tiempo que el hombre quería. El hombre tenía que primero aprender a amar a Dios, a ser obediente. Aquellas 12 tribus tenían 12 príncipes, ¿verdad?, que los guiaban. Y eran personas que guiaban. Sin embargo, 10 de ellos, de acuerdo a la palabra, vieron que todo era difícil, que no podía ser, que el enemigo era muy grande y poderoso y no podía hacer nada. Y todo esto lo dijo al pueblo de Israel. Y el pueblo creyó. Y la palabra también dice que aquel pueblo se rebeló contra Dios y dijo: es mejor que volvamos a Egipto. ¿Por qué nos trajeron aquí? ¿A que muramos? Mejor es regresar a Egipto. Nombremos a alguien que nos guíe y volvamos a Egipto. Y todos aquellos en un momento dijeron: es mejor que nos muramos. Y el Señor, sus propias palabras fueron cumplidas, porque tuvieron que morir vagando dentro de los 40 años antes de que pudieran entrar los que realmente merecían a la tierra prometida. Muchos de los deseos que aquellos hombres tuvieron se cumplieron. Queremos morir, no podemos estar bien. Se rebelaron contra Dios. Y cuando te rebelas contra Dios, Dios te suelta. No deja de darte la luz, no deja de darte el agua, pero te suelta. Y es por eso que el mismo Dios habla y dice: han ido contra mí, contra los que yo les enseñé, han dudado de mí. Es lo peor que puede ser un cristiano, es dudar de Dios. Lo peor que puede ser un cristiano es retroceder, es dar un paso atrás. Lo peor que puede ser un cristiano es hablar mal de otro cristiano. Cuando aquellos declararon, Caleb y Josué, que sí se podía, quisieron apedrearlo, porque se rasgan las vestiduras, llamando la atención a aquel pueblo, pero el pueblo no los escuchó, porque más pudieron escuchar las palabras de hombres que estaban equivocados antes de lo que
Dios hablaba realmente a través de Moisés. La palabra siempre nos va a guiar, siempre nos va a despertar y nos va a alentar. La palabra no es para desalentarse, la palabra es para alentarnos. La palabra es para saber que tenemos un gran opositor que está dando vueltas alrededor siempre. La vida de un cristiano siempre va a estar llena de muchos obstáculos que pone el Señor delante para probar nuestra fe, para probar nuestro amor a Él. Y es por eso que siempre vamos a ganar las batallas. Siempre vamos a ganar las batallas. Siempre va a haber un milagro en tu vida. Pero para que tú veas los milagros de Dios, tienes que estar con los ojos abiertos. No puedes estar adormecida o adormecido, ni dormido. Tienes que estar en una comunión con el Señor, en un conversar siempre con Él. Porque estamos justamente en esta vida para eso. Para pasar las pruebas, para ayudar a los demás a ver la luz. Porque Dios es amor. Inclinemos nuestros rostros. Padre mío, gracias Señor te damos hoy por tu palabra. Venimos a pedirte, Señor, perdón por todas las cosas que puedan pasar en nuestra mente y en nuestra vida. Y venimos a que tú te lleves todo aquello. Te pedimos que nos pongas más conscientes dentro de tu palabra. Quita todos nuestros límites que podamos nosotros pensar que tenemos. Rompe todo yugo, rompe toda barrera. Quítanos todo temor, Señor, y toda angustia. Porque por nuestra propia voluntad queremos salir de muchas situaciones. Pero si tú no estás allí con nosotros, no vamos a poder lograrlo. Nos acogemos a tus promesas que siempre estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Y nos acogemos a eso, Señor, a tu palabra. Y sabemos que somos débiles en la carne, en nuestro carácter, en nuestras formas, en nuestros pensamientos. Pero siempre estamos corriendo a ti para sujetar tu mano, para que tú nos levantes cuando caemos, para que tú nos des esa paz que siempre necesitamos tener y nos refresques dentro del desierto de a veces de nuestras vidas, porque a veces nuestras vidas son como desiertos y nos falta esa agua que eres tú, Señor. No porque tú no quieras dárnoslas, sino porque nosotros a veces cerramos las puertas para que tú puedas ingresar. Y es por eso que venimos también a pedirte perdón, para que puedas, Señor, hacernos más sensible a tu palabra. Te pedimos también, Señor, por todos aquellos que necesitan de ti. Te pedimos por todos aquellos enfermos que están en los hospitales. Te pedimos, Señor, por aquellos que están en las cárceles, que están sufriendo sus condenas porque no te conocieron o porque escogieron un camino totalmente diferente a lo que tú quieres. Pero tú justamente, Padre, has venido por todos aquellos que están fuera, por todos aquellos que están enfermos en el espíritu. Tú has venido por todos aquellos que están mal. Te pido por todos aquellos que están en los manicomios, Señor. Por aquellos hombres y mujeres que sufren. Te pido, Padre, para que tú pongas tu misericordia y tus manos sobre todos aquellos, Señor. Y te pedimos, intercedemos también por todos los que gobiernan en el mundo. Porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos, Señor. Porque nosotros confiamos en ti
Y sabemos que tú puedes hacer y operar y hacer muchas cosas que nosotros no conocemos. Pero venimos a interceder por esa propia ignorancia que tenemos, porque confiamos en ti, porque te amamos, Señor, porque somos tus hijos y estamos hoy delante de tu presencia. Te pido, Padre, que bendigas cada hogar, cada lugar donde pueda llegar tu palabra y que sea de bendición, porque siempre tu palabra va a ser de bendición, siempre va a ser para bien, siempre va a ser para arreglar, para unir, para unificar, para edificar, para construir, porque siempre tu palabra va a ser para llenar vacíos en muchos corazones. Y todo esto, oh Dios Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, es un nombre. Alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré